Antes de empezar a desarrollar el tema, les cuento una historia. Hace unos meses pude platicar con el ejecutivo de un banco que, entre otras tareas, tiene la de ser el reclutador. Esto significa que está en sus manos el proceso de contratación para cubrir las vacantes. Y hablando de esto, me decía, como paréntesis o comentario al margen, que les estaba costando mucho trabajo encontrar los perfiles adecuados para cubrir al personal que, pues lógicamente, se ha ido jubilando. Y me decía que se presentaban, por decirlo así, dos situaciones. La primera, que o bien el de la entrevista de trabajo, el aspirante, se presentaba con muy buena actitud, pero sin ningún tipo de conocimiento, o en sentido contrario, con toda una serie de estudios, incluso de nivel de posgrado, pero con cero responsabilidad, cero interés en empezar, pues seguir un horario, ir construyendo una carrera. Entonces, pues me decía que el proceso de selección era muy difícil, pese a que realmente lo que ofrecían eran buenas condiciones de trabajo, porque no se trataba de una empresa que quisiera generar explotación o algún tipo de contrato, pero sin posibilidad de carrera, ¿no? Realmente eran puestos de trabajo donde se podía crecer. Y el reclutador pues, estaba preocupado del déficit, del relevo generacional, porque pues no encontraba a quién contratar, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de eso y los dos estuvimos de acuerdo, o los dos nos dimos cuenta, pues que ya se empieza a notar la crisis que yo llamo pedagógica, pero que es mucho más amplia, es la crisis de la educación, tanto a nivel familiar, donde debe de comenzar, como también a nivel institucional, hablando de colegios y hablando de universidades. Y concluimos en que el problema o el foco de la crisis no son propiamente los estudiantes, sino el estilo pedagógico por el que han pasado. Con esto no estoy diciendo ni despreciando los esfuerzos que muchos colegios y universidades ya están haciendo precisamente para salir de esta crisis, tomar al toro por los cuernos y poder realmente pues, responder a esta situación donde o bien nos encontramos con personas que tienen actitud, pero que no han sabido o no han tenido, porque eso también sucede, la oportunidad de profesionalizarse, como de aquellos que sí la han tenido, pero que presentan un vacío de valores, un vacío de sentido que los motive cada mañana pues a construir un patrimonio, ¿no? A ir forjando su futuro. Conocemos casos de personas que sus papás les han ofrecido la posibilidad de ir a una buena universidad, de ayudarles a conseguir un trabajo y deciden ni una cosa ni la otra, sino vivir del cuento, ¿no? Entonces, cuando de pronto vemos esto, pues sí, hay casos aislados donde sí es culpa de la persona joven porque simplemente pues no busca, pero es un caso o son casos aislados. Más bien lo que hay de fondo es una crisis pedagógica que ha permeado, que se ha visto afectada por cuestiones como la desintegración familiar y también por esa incapacidad de algunas instituciones de sentarse, hacer una sana autocrítica y comenzar a introducir cambios precisamente, bueno, para que tengamos egresados que puedan ser felices, porque vamos a ver que la felicidad no es algo, digamos, cursi, sino una realidad. Si yo no estoy feliz, no tengo esa fuerza, esa convicción, pues para ser un buen contador, una buena contadora, un buen abogado, una buena abogada. Y también, claro, el déficit en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos. Entonces, bueno, viendo este panorama, este video no pretende ser una cuestión, digamos, dramática, triste o de apaguemos la luz y el último que cierre la puerta. No, yo más bien ubicando el problema de que efectivamente hay una crisis educativa en todos los niveles,
¿qué podemos hacer frente a esa crisis pedagógica? Y yo propongo, porque además lo he podido poner en práctica, sé de lo que estoy hablando porque he sido testigo. Yo, además de abogado, soy maestro y me he ido dando cuenta que si bien necesitamos reformas estructurales o superestructurales que involucran planes de estudio, diálogo a nivel de las autoridades, consenso político y demás, pues yo siempre he creído que hay que empezar desde lo que tienes al alcance de tu mano. Por lo tanto, este video lo que busca es introducir a nivel de los maestros, que es a quienes me voy a dirigir especialmente, 6 cambios necesarios que están allí en la pantalla para que podamos salir de esta crisis pedagógica y entonces despertemos y podamos recuperar, encauzar nuevamente, pues, la confianza que los padres de familia ponen en todo el proceso educativo, ya sea del sector público o del sector privado. Pero antes de plantear estos 6 cambios o estas 6 propuestas de solución, me gustaría ver un poco por qué la pedagogía que se encarga, valga la redundancia, de enseñarnos cómo enseñar, por qué la pedagogía de un momento a otro se ha venido abajo y hoy pues realmente no sabemos qué rumbo pretende tomar al no darse cuenta de este caos en el que estamos inmersos, porque no solamente hay falta de conocimiento, sino que también hay falta de valores, hay falta de gestión de las emociones, entonces digamos que la educación integral no se está dando o no se está dando como debiera. Se puede hablar de muchas causas de la crisis pedagógica, pero yo la voy a resumir en una: la falta de criterio para poder distinguir entre lo que se tenía que quitar y lo que se tenía que conservar. Para mí, ahí ha estado el problema del asunto. Hay cosas del pasado que se tenían que quitar, por supuesto que sí, pero también hay cosas del pasado que deben continuar porque son esenciales, ¿sí? Cuando algo es esencial, responde al ser humano en cuanto a ser humano, ¿sí? Y por mucho que se introduzcan cambios, hay cuestiones que no pueden pasarse por alto, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo? Pues todo lo que fuera anterior a los 90s, que se quite. Y entonces se empieza por atacar a la materia de filosofía. Y luego nos quejamos que no hay valores. Pues ¿cómo va a haber valores si nada más se los dices, pero no les explicas, no les razonas la importancia de los valores? ¿Sí? Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es de Adela Cortina, ¿sí? Que yo lo estoy leyendo en este momento y que se titula ¿Para qué sirve realmente la ética? ¿Sí? Si queremos que haya valores, pues primero hay que explicar para qué sirven. Pero ¿qué ha sucedido? Que como la filosofía, pues claro, viene desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Pues inmemoriales, hay que quitarla. Y entonces, primera materia que empieza a ser dinamitada. Luego también se descalifica la importancia de la oratoria, se descalifica la ortografía, se descalifica el cálculo. Pues, ¿qué resultado estamos teniendo? Personas incapaces de asumir un trabajo y ya déjense asumir un trabajo, asumir la propia vida, que es un concepto mucho más amplio. Por supuesto que no por saber álgebra vamos a saber cómo llevar una relación de noviazgo. Nadie está diciendo que una cosa resuelva la otra. Más bien se tiene que trabajar de forma integral y todo en su lugar y todo conectado. Entonces, ¿cuál fue el problema? Empezar a quitar las cosas no por una razón, sino porque, bueno, llevamos 300 años enseñando lo que es la responsabilidad. Quítala. ¿Pero cómo? Esa va a ser necesaria siempre. Llevamos 600 años enseñando a hablar en público. Quítala. ¿Pero cómo? Si una de las facultades del ser humano es la comunicación verbal, ¿cómo vas a quitar algo inherente a la propia naturaleza? Y así, el cambio por el cambio.
Ahora, yo estoy de acuerdo que hay cosas que obviamente se tienen que quitar. Por ejemplo, esa frase totalmente delictiva que existía antes de las letras con sangre entran, pues por supuesto que eso había que quitarlo. Y por supuesto que también la idea del maestro todopoderoso, que casi que flotaba por encima del grupo, pues eso también hay que quitarlo. Totalmente de acuerdo, eso era algo del pasado que no funcionó. Pero puedes quitar esa idea absolutista del profesor sin necesidad de atacar la buena ortografía, sin necesidad de atacar la lectura y comprensión, así como la redacción. La redacción es antigua, sí, por supuesto, desde los jeroglíficos, pero invariablemente la palabra va a tener la dimensión oral y la dimensión escrita. Entonces, ahí está la raíz del problema, que se quitan las cosas solo porque son del pasado y no nos ponemos a estudiar su utilidad, su significado. Vuelvo a lo mismo, no se trata de no innovar, no se trata de caer en el siempre se ha hecho así. No, espera, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer diferentes, pero sabiendo conservar lo que funciona, al tiempo que introduces otras cuestiones como la tecnología, el ahorro del papel, por ejemplo. Yo en mi caso, cuando pido un ensayo, ya se lo solicito en PDF, en la plataforma. No pido que lo impriman porque cuántas hojas, cuánta basura se genera. Obviamente la tecnología, los archivos digitales también generan contaminación porque realmente todo genera o casi todo genera contaminación, pero es mucho menor a estar imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Por supuesto que eso está perfecto. ¿Para qué le vas a hacer imprimir algo que ya te lo puede mandar en PDF? Ahí mantienes el equilibrio, un trabajo escrito con buena redacción, pero a través de medios electrónicos donde puede estar en el extremo del mundo y con Wi-Fi lo puede mandar y no pasa absolutamente nada. Bueno, dicho esto, yo siempre he dicho, ya que ubicas el problema, el siguiente paso es buscar la solución. Pero la solución, no nos engañemos, no viene de lo alto, siempre viene de la base. Y en este momento, pues los profesores somos esa base, somos lo directo. Y yo aquí propongo 6 cambios necesarios para poder salir de la crisis pedagógica que ha traído todo un retroceso, déficit en el relevo generacional y otros aspectos de la madurez humana. Porque, repito, nosotros como maestros no solo debemos enseñar contenidos, sino también valores, también fortalezas, para que no se echen para atrás los estudiantes a la primera dificultad que se les presente. También el manejo del dolor, de las dificultades, de las crisis, forma parte de lo que la pedagogía nos debería enseñar sobre cómo enseñar. Bueno, yo tengo aquí 6 cambios necesarios. Primero se los menciono y de ahí me voy uno por uno para que no salga muy largo este video. Primer cambio, ser formadores en vez de animadores. Segundo cambio, sana exigencia en vez de ser una certificadora de pretextos. Tercer cambio, clases interesantes en lugar de divertidas. Sé que este tercer punto es polémico, pero cuando lo explique se va a entender. Cuarto cambio, estudiantes protagonistas en lugar de espectadores. Quinto cambio, proyectos para la vida y no actividades de relleno. Sexto cambio, maestros de la práctica y no solamente de libro. Yo estoy convencido que si a nivel salón de clases, obviamente con el apoyo de titulares, de coordinadores, de directores, directoras y subdirectores, ese, digamos, equipo próximo puede verdaderamente cambiar la crisis educativa, la puede revertir, tanto en el sector público como también en el sector privado. O sea, empecemos desde la base con estos 6 cambios y habrá resultados. Yo los he podido experimentar y aunque no los he medido de una forma estrictamente científica, sí les puedo decir que cuando los exalumnos te mandan un mail diciéndote que les sirvió alguna de estos 6 puntos que tú fuiste capaz de introducir y que les está ayudando a conseguir un trabajo, les está ayudando a que no se estresen demasiado, pero que tampoco
o pierdan la calidad, pues dices, si en la realidad están encontrando que esto funciona, pues eso quiere decir que funciona. Digo, sería interesante hacer un estudio más detallado con estadística, pero de pronto yo voy tanteando el terreno y eso es lo que veo. O sea, estoy hablando de lo que veo, no de pura teoría. Bien, primer cambio, formadores en vez de animadores. Yo, por supuesto, que tengo un gran respeto por las personas que en el mundo deportivo animan, ¿no? En México le llamamos, pues, los que se encargan de los tambores, la porra, animar al equipo. Eso está perfecto. Y adelante, porque pues, el deporte también es eso. Pero aquí no estamos hablando de lo mismo. Hay una corriente pedagógica donde a todo se le quiere poner la palabra ánimo, animación o animador, ¿sí? Yo entiendo que el énfasis que quieren poner, pues es que toca generar un buen ambiente, y hasta ahí voy de acuerdo, pero para mí es más realista que los maestros seamos formadores. ¿Por qué? Porque ser formador incluye ser animador. Dicho de otra manera, el animador cabe en el formador, pero el formador no cabe en el animador porque involucra muchas otras cosas. El animador simplemente te motiva, pero el formador te confronta y eso también es necesario. ¿Qué significa confrontar? ¿Que le voy a hablar feo al alumno? ¿Que le voy a hacer sentir mal? Para nada, eso no es. Pero sí puedo ser un espejo donde él se refleje y ubique lo que hizo mal. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en un profesor que detecta que en una actividad del semestre el alumno copió y pegó. Ahí su labor no va a ser la de animador, ahí su labor va a ser la de formador, porque no le puedes animar a que copie y pegue. ¿Qué va a pasar ahí? Pues primero le va a poner cero, necesita ponerle cero para prevenir que más adelante, ¿verdad?, sea uno de estos perfiles con plagios y demás. Entonces, no le va a recibir el trabajo, pero le toca explicarle el por qué. Mira, tienes todos estos talentos que te permiten hacer el trabajo por ti mismo. Úsalos, porque esto que hiciste, sí, puede ser que de momento te haga salir del problema. Estoy de acuerdo que no te vas a hacer rico por un ensayo, pero el hábito de hacer las cosas bien, de hacer las cosas transparentes, eso sí que lleva al éxito. Entonces, ahí estás confrontando educadamente, sin destruir personas, ¿sí? Pero no eres un animador nada más. Y eso también tiene que ver con las reuniones de profesores, el claustro de catedráticos, los cursos. O sea, estos espacios contribuyen a que seamos formadores o nada más vamos a estar haciendo dinámicas de integración, aplauso aquí, aplauso allá mientras el mundo se cae a pedazos, pero nosotros aplaudiendo, nosotros disfrazados, nosotros vamos a escribir una frase bonita. No sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad actual es tan tremenda. Nuestros alumnos experimentan cosas tan difíciles en su vida familiar, en el trato con los otros, muchas veces el no sentirse aceptados, muchas veces expuestos a las adicciones, y nosotros no podemos estar con aplauso aquí y aplauso allá. Nosotros tenemos que ser formadores, pero hay un requisito para poder formar. ¿Qué es formar? Crear junto con la persona un proyecto y ayudar a que sean su mejor versión. Esto es bien importante, o sea, el formar no es cortarle las alas, ¿no? El formar es a ratos te echo porras, a ratos te digo, oye, esto no debió haber sido así. A ratos hablo contigo de un tema X fuera de clase, como puede ser el fútbol, la música que te gusta. O sea, es algo mucho más integral porque el animador es solo, sí se puede, pero hay veces, si el alumno llega deprimido, si el alumno llega roto, y tú te pones en plan de aplauso aquí, aplauso allá,
los psicólogos lo dicen, o sea, cuando alguien tiene una depresión, claro, hay que canalizarlo, por supuesto, a la instancia del colegio, pero si alguien te llega con un drama y tú estás con una sonrisa fingida, porque soy animador, no, espérate, en ese momento ni sonrisa fingida ni nada, te toca escuchar. Y el que escucha es formador, el animador no escucha, el animador no corrige, ¿sí? El animador es solo una faceta del formador. Entonces, necesitamos esto, pero vuelvo a lo mismo, para formar, primero nos tenemos que formar nosotros. Yo no puedo pedir puntualidad si soy un impuntual. Yo no puedo pedir cultura si no la tengo. Yo no puedo pedir educación si no valoro la diversidad que tengo en el aula. Entonces, ese es el primer cambio. Quitémonos la idea de que dar clases es estar saltando todo el día. Quitémonos la idea de que dar clases es aventar papelitos de colores. Es mucho más que eso, ¿sí? Y es ser formador. Pero lo dice serio, no, no lo digo serio, porque también un formador hace reír al grupo, sabe dar comentarios que sin ofender a nadie levanten el ánimo. Lo digo serio porque estoy convencido de lo que digo, ¿no? Y porque también el profesor no es un títere, ¿sí? Del que todo el mundo se va a reír, no. El profesor es una persona que ha dedicado su vida a estudiar, que planea las clases, ¿sí? Y que merece también, pues, que se le trate como tal, ¿sí? Entonces, primer cambio, formadores en vez de animadores, porque la formación es mucho más completa que el solo animar, ¿sí? Bien. Segundo cambio, sana exigencia en vez de pretextos. Aquí hay un problema muy grave. A veces hay estudiantes que, pongo un caso, ¿no? Viene la fecha del examen, el examen es mañana, pero no estudió, entonces va con su mamá o su papá y le dice, tengo examen de X asignatura mañana, pero no estudié. Y entonces hace un complot entre el estudiante y el papá, la mamá, y le dicen, pues sabes qué, no vayas y que te lo pongan después. ¿Sí? Obviamente hay casos fuertes donde, por supuesto, con un justificante médico se pone después, pero que ya desde casa te ahorren el problema es el principio del problema. Y entonces empiezan los pretextos, es que no pude llegar, es que tal cosa, digo, hay momentos donde hay que ser flexibles, por eso dice, sana exigencia. No dice exigencia, no dice rigidez, dice sana exigencia. Si como profesores vamos de pretexto en pretexto, se está destruyendo el potencial de ese alumno, de esa alumna. Como yo siempre les digo, si a mí se me pasa la fecha para presentar una promoción en el juzgado, yo no puedo ir al juez con 10,000 pretextos. Entonces, la vida real no es pretexto 1, pretexto 2 y pretexto 3. Y a veces en el afán de no discutir o de no generar alguna cita con los papás, pues preferimos o prefieren, porque yo la verdad no coincido con eso, aceptar el pretexto. No, tenemos que introducir la sana exigencia. Ahora, ¿qué es la sana exigencia? Exigir sin rigidez. ¿Qué significa exigir sin rigidez? Pongo un ejemplo que lo explica perfectamente. Tú como profesor estás en todo tu derecho de decir si la clase es a las 9, 9:00 tienen que estar. Después de esa hora, ya sí pueden entrar para que no se pierdan la clase, pero una vez que pasó lista, no la vuelvo a pasar, porque hay que enseñar la puntualidad. El día de mañana van a tomar un vuelo, ¿sí? Y me acuerdo una anécdota. Estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Y de pronto mi vuelo tenía una demora, pero el que estaba en la puerta de enfrente salió en punto. ¿Sí? El vuelo, el abordaje concluyó a las 11:30 y llegó una persona 11:40, ¿sí? Que había estado en el restaurante de enfrente, pero pues, no quiso apurarse y llegó 10 minutos y pues ya se había cerrado el embarque. Dijo, es que solo fueron 10 minutos, ¿sí? Pero una vez que concluye el embarque por ley, no se puede reabrir, ¿verdad? Salvo en una emergencia. Y pues se quedó. Y la persona enojadísima. Bueno, yo siempre les digo, la puntualidad en el salón de clases les prepara para la puntualidad al abordar un avión. Pero vamos al ejemplo de sana exigencia para que esta no se confunda con rigidez.
Yo exijo puntualidad, todos a las 9, no 9:1, no 9:2, 9:00. Bueno, imaginemos el caso hipotético de un alumno que se llama Pedro. De las 30 clases, Pedro ha llegado a las 9:29 veces. Y en la número 30, te llega 9:15. Pues por supuesto que lo dejas pasar y por supuesto que tiene asistencia, porque ya se ganó la credibilidad en las 29 pasadas. Y normalmente va a ser porque Pedro tuvo un motivo de peso. Claro, sí, te va a tener que explicar el motivo de peso, de por qué la asistencia, tampoco te vas a inventar las cosas. Pero digamos que Pedro, en virtud de esos 29 días cumplidos, pues tiene un derecho mayor y eso no viola el principio de igualdad, porque Pedro se ha ganado la credibilidad. Si eres rígido, no le valora las otras 29 veces que sí llegó. Pero si es sana exigencia, claro que te va a tener que comentar qué pasó, pero digamos, vas a dar esa oportunidad a que te comente qué pasó, porque lleva 29 veces cumpliendo. ¿Sí? Eso es una sana exigencia. O una exigencia flexible que también lo pueden entender ustedes perfectamente. O sea, hay que exigir sin ahogar la creatividad, sin ahogar el entusiasmo, ¿sí? Que sean su mejor versión. Entonces, que sepan que contigo tienen que cumplir, pero que sepan que contigo también pueden dialogar si algo se les dificulta en ese proceso. No es generar un régimen de miedo, es simplemente cumplir sabiendo que hay la libertad para preguntar, la libertad para ser acompañado. Pero no podemos ser parte de esos complots de no estudio, pues que falte y no pasa nada. O alguien que te busca, la exposición fue el 10 de abril y te busca el 28 para decirte que no ha expuesto. Ya se perdió la exposición. Pero es que se va a enojar, sí, se va a enojar, pero también se va a formar. Y lo importante es que se forme. Entonces, esta es la segunda introducción, o el segundo cambio que hay que introducir. Luego, tercer punto, clases interesantes en lugar de divertidas. Esto es tremendo porque, claro, ciertos sectores del marketing, digo, para mí el marketing es muy bueno, pero pues como en todo hay corrientes. Ahora está de moda pues que la escuela sea divertida, ¿no? Equiparable a un parque de diversiones. A ver, yo no soy un aguafiestas, yo también estoy a favor de que las personas se diviertan, pero para divertirse hay parques, hay cine, hay partidos de fútbol, de béisbol, hay fiestas los fines de semana, ¿sí? Hay lugares sanos en donde uno se puede ir a divertir. La escuela, su principal vocación no es ser divertida, su principal vocación es ser interesante. Por supuesto que a nivel jardín de niños sí hay que agregarle el elemento divertido, ¿no? Pero yo hablo de la clase propiamente dicha. Que haya otros espacios como una kermés, una excursión, a un parque de diversiones, ahí está bien. Pero yo me refiero a la clase, a los 40 minutos o a los 50, dependiendo de cada país, ¿no? Y su esquema. La clase no tiene que ser divertida, sino interesante. ¿Por qué? Porque no todo en la vida es divertido. Entonces, si estamos preparando para la vida, ¿sí? No puede ser una sobredosis de emociones, porque a la falta de estas se nos van a desmoronar. Oiga, oye, pero pues en la vida no todo es interesante y aún así lo estás promoviendo. Fíjense que si yo voy a una oficina que funciona mal y que tengo que esperar un buen rato, esa espera puede ser interesante, porque si en mis clases me inculcaron lo interesante, voy a empezar a analizar a ver y por qué creo que no funciona esta oficina. ¿Me voy a divertir? Indudablemente no, probablemente hasta me moleste de la espera, pero no deja de ser interesante los errores súper estructurales de muchas oficinas de nuestros países, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que la principal tarea de la escuela no es divertirte, sino que el alumno o la alumna se interese y se quede con ganas de más proyectos, de más ganas. No en el sentido de que se obsesione y que ya no se divierta, jamás diría eso, sino que la clase sea tan interesante que te introduzca en ella. Yo me acuerdo el otro día,
escuché a un alumno que hablando de su maestro de historia decía, la clase era tan interesante que casi te sentías dentro de la trinchera cuando te narraba la guerra en cuestión, y no porque el profesor le exaltara, era más bien porque explicaba pues todo lo que había implicado la guerra. O sea, no fue divertida su clase, fue interesante. ¿Cuál es la diferencia entre interesante y divertido? Que lo divertido relaja, pero lo interesante genera preguntas, genera búsquedas. Y esa es la principal tarea. Yo no quiero que mis clases sean divertidas. Por eso yo no soy animador, yo soy formador. Yo quiero que mis clases sean interesantes. Yo quiero que lleguen a su casa y sin yo provocar nada, se pongan a platicar con sus papás de hoy vimos el impuesto sobre la renta, ¿sí? O hoy supe lo que era el aviso de privacidad y entonces el papá o la mamá o el tío con quien vivan empieza a contarles, ¿no? Eso es lo que hay que provocar, clases interesantes, no divertidas, porque la diversión es buena, pero no es el ingrediente principal de la clase. Imagínense que el médico cambiara la consulta, cambiara el divertir por el curar, sería espantoso. Claro, un pediatra debe de generar las dos, pero yo hablo ya de médicos para adultos, ahorita estoy hablando de alumnos de bachillerato y universidades a los que yo me estoy refiriendo. Bueno, cuarto cambio, estudiantes protagonistas en lugar de espectadores. Este es el gran aporte del constructivismo, aunque yo defiendo el constructivismo moderado. A mí el constructivismo me parece una maravilla, solo tengo una discrepancia. Para mí, el profesor no puede ser únicamente un facilitador de información, porque eso lo puede hacer cualquier buscador de Internet. Un profesor tiene que ser formador. Pero con esa distinción, yo sí creo en la importancia del constructivismo. ¿A qué le llamo que el estudiante sea protagonista y no mero espectador? Yo lo he dicho siempre. Si vas a hacer un evento y quieres que los alumnos participen y que no te dejen plantado, dales protagonismo, encárgales, a ver, tú que eres bueno cantando, tú cantas. ¿A ti que te gusta? No, pues a mí dibujar, pues tú haces el póster, ¿no? O la escenografía. Cuando ellos son constructores del proyecto donde tú guías, pero el protagonista son ellos, se involucran y les nace participar porque quieren ver el resultado de su trabajo. Se despierta una sana curiosidad. Eso es estudiantes protagonistas, pero también hay otra estrategia que yo utilizo y que les puede servir. Cuando das una clase de historia, pues muchas veces tú como profesor habrás podido ir a esos lugares, ¿no? Si has tenido la oportunidad, pues te vas en algún viaje y puedes contar lo que has visto. Pero hay datos de la historia o lugares de la historia que no has visitado. Pero a lo mejor un alumno sí lo visitó. Deja que él lo explique, deja que él cuente su experiencia. No quieras tú, que aún no has ido, sustituirlo. Y ahí también tienes un estudiante protagonista, tú experto en lo que sucedió ahí y el experto en la experiencia de haberlo visitado. Yo cuando veo que un alumno conoce un lugar que no conozco y quiere hablar, porque tampoco se trata de forzarlo, quiere hablar, que hable, porque ese es el verdadero protagonismo. Y eso les da seguridad, les ayuda a mejorar en la oratoria y el día de mañana en una junta de trabajo van a atreverse a alzar la mano y dar su punto de vista para mejorar las ventas, para mejorar la publicidad. Entonces, qué importante es involucrar al estudiante en su proceso. No los anulemos. El que es bueno tocando el piano, invítalo a que abra el círculo de lectores tocando el piano. El que es bueno en matemáticas, si estás dando una clase de historia y se te olvida en qué, cuántos años vivió tal, dile en qué año nació, en qué año murió y que te haga el cálculo. Y entonces se da cuenta que tiene una palabra significativa que dar. Y así el profesor sigue siendo una figura de respeto, sigue siendo un formador, pero no un absolutista que destroza la creatividad y la voz que los alumnos y las alumnas tienen. Esa sería la cuarta implementación que hay que hacer. La quinta, proyectos para la vida y no actividades de relleno. En todo el mundo tenemos que evaluar el aprendizaje para la nota o la calificación. En unos países le llaman nota, en otros como México le llamamos calificación, aprobatoria o reprobatoria. Bueno, obviamente tienes que encargar proyectos que refuercen lo que se vio en clase y eso está muy bien, pero pregúntate como profesor o profesora, ¿el proyecto que estás encargando les va a servir cuando sean egresados
o es relleno y pérdida de tiempo. ¿Sí? O sea, aprende a encargar proyectos significativos. Si el tema es la canasta básica son, en el caso de México, que cada país tiene la suya también, los productos que no pueden faltar en un hogar, porque si faltan ya es una situación de pobreza, entonces el gobierno cuida mucho esos productos, los precios y demás. Bueno, si te toca dar ese tema de la canasta básica, ¿qué puedes hacer? Bueno, que investiguen, ya sea que vayan con sus papás o en internet, no dejarlos tampoco solos, así perdidos, ¿verdad? Pero que investiguen los precios, porque el día de mañana, cuando hagan su propio supermercado de la semana, ya van a saber cuánto cuesta cada cosa y van a valorar lo que implican las 3 comidas en una casa promedio. Mandar proyectos útiles, que cuando ya estés fuera de la escuela y te toque sacar tu licencia, por ese proyecto sepas qué papeles tienes que llevar, que cuando ya estés fuera de la escuela y te toque viajar, sepas lo que es pasaporte, lo que es un visado, lo que es el formato de migración, los límites de lo que se lleva en efectivo, lo que se lleva en tarjeta, todo eso, proyectos para la vida y no actividades de relleno que aparte de que fastidian al alumno, las termina siendo un tercero. Sexta introducción. Necesitamos maestros de la práctica y no solamente del libro. La clase no es ir a recitar el libro. La clase no es decir, hay 10 temas, exponga por equipos los 10 temas y tú quedarte cómodamente sentado. Eso merecería un despido justificado, ¿sí? Porque el maestro está para enseñar, no para que expongan y quedarse tranquilamente en su asiento. ¿A qué le llamo maestros de la práctica? Bueno, lo recomendable es que ejerzan su carrera. Eso es bien importante. Si das derecho, que tengas experiencia siendo abogado. Si das literatura, que hayas escrito o recopilado cuando menos un libro. Para que tu clase parta del mundo real y no solamente de lo que dice un autor. Por supuesto que los conceptos son importantes. Yo en todas mis clases empiezo definiendo el tema con el diccionario de la lengua española u otros diccionarios. La parte conceptual y la parte teórica es importante, no hay que quitarla, porque si yo no entiendo el significado del nombre del tema, pues mucho menos voy a comprender los subtítulos o los subtemas. Pero aunado a la teoría, tiene que existir la práctica. ¿Sí? No es lo mismo que yo explique las partes de un contrato a que las explique, porque aparte de haberlas estudiado en un libro, he hecho contratos y los hago habitualmente. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, las escuelas también tienen que buscar eso, que tengan experiencia y práctica profesional en lo que están enseñando, ¿sí? Porque de esa manera, aparte de que te realizas como persona, digo, la educación por sí sola ya te realiza si es tu vocación, pero digamos que enseñar lo que practicas te realiza al doble, porque además te mantiene actualizado, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino, que una forma de aprender es enseñar, porque claro, estás repasando, sí, continuamente para la clase lo que también aplicas pues en una asesoría, ¿no? De tipo legal, contable, dependiendo de la carrera que uno tenga, ¿sí? Y todo esto, ¿qué va a permitir? Pues va a permitir el resultado final, ayudar a que los estudiantes sean ellos mismos, pero en su mejor versión. Porque cuando eres formador y no solo animador, ahí están los valores. Cuando hay sana exigencia en vez de puro pretexto, ahí están los valores. Cuando la clase motiva a ir más allá de información mediocre, cuando el estudiante es protagonista, ahí se ejercitan muchos valores, pues el de la responsabilidad, el de la puntualidad, el del trabajo en equipo, el de cómo gestiono esto, ¿sí? Los proyectos que sirven para la vida, ¿sí? Y los maestros de la práctica y no solo de 3 renglones, todo eso genera valores. Y lo más importante, retomando y citando a Adela Cortina, que para mí es una de las más grandes figuras
que tenemos de la ética desde la filosofía, recordar que los valores sí son rentables. O sea, los valores, aparte de que hay que buscarlos simplemente porque son buenos, eso es lo primero, también hay que buscarlo porque son rentables. Si yo voy con un contador que aparte de buen contador es honrado, gané doble. La honradez de ese contador me ahorró dinero. Por lo tanto, aún viendo la ética desde un punto de vista materialista, que no hay que reducirlo a eso, o sea, la ética es mucho más, ya de entrada tiene sentido. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? ¿Cómo generar nuevos perfiles de la vida social, política, económica? Pues capacitando a los que vienen llegando. La gente joven tiene ganas de aprender. Yo apuesto mucho por ellos. Sigo siendo adulto joven, pero el día de mañana que no lo sea, voy a seguir apostando por ellos. Yo más bien creo que el primer paso lo tenemos que dar a nivel de las familias, por supuesto, y a nivel de las instituciones. Repito, esto de salir de la crisis educativa va a ser pues un reto a nivel superestructural porque se requieren diferentes acuerdos, pero hay que empezar por lo que podemos empezar. Entonces, con que los maestros y las maestras consideren estos 6 cambios necesarios, de verdad que vamos a dejar una huella positiva. Bien, llegamos al final de este video, lamento haberme alargado, pero creo que era necesario. Y la conclusión sería, en un primer punto, estamos en una crisis en el estilo pedagógico y que ya se empieza a notar en el relevo generacional y en la falta de desarrollo de habilidades y talentos. Eso es una realidad. Pero frente a esta realidad, primera conclusión, podemos salir adelante, podemos y debemos plantear soluciones. No es un video negativo, es un video positivo. La segunda conclusión es que los cambios empiezan por la base y que debemos de comenzar a partir de lo que está a nuestro alcance, en este caso, la planeación de nuestras clases. Y la tercera conclusión es introducir 6 cambios que van a ir generando procesos donde la escuela vuelva a ser significativa, porque la escuela es un lugar de convivencia, lo mismo que la universidad. Son instituciones que tenemos que cuidar, son importantísimas en la sociedad, pero como toda estructura va a depender de quienes las formemos. Y esos 6 cambios nos hablan de ser formadores, de mantener una exigencia sana, de priorizar clases interesantes, de generar estudiantes protagonistas en la elaboración de los proyectos, de que las tareas que mandemos y que no tienen que ser muchas, sino más bien pocas y puntuales, pocas y concretas, pero relacionadas con la vida real, con lo que se van a encontrar después, y maestros que, aparte de los fundamentos del marco teórico, pues también sepan dar consejos, sepan hablar desde lo que les ha tocado vivir y desde su experiencia profesional. Pues con eso concluimos esta reflexión, en este caso, sobre las respuestas y el potencial que la educación puede dar en nuestro momento, en nuestra historia y hacia el futuro también.